Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque pues nos da Él esta bendición de poder estar aquí en su casa. Vamos a meditar en su palabra gloriosa. Les recuerdo que el martes 18 inicia el ayuno de 40 días pro campaña de sanidad divina. Con la ayuda del Señor, el martes 18 inicia el ayuno de 40 días pro campaña de sanidad divina. Y el 27, jueves 27 de febrero, tenemos la visita de un siervo del Señor, de una sierva del Señor, para que todos nos preparemos con la ayuda del Señor. También no solamente somos bendecidos con la palabra, sino que también podemos bendecir a los siervos del Señor con pues algo que salga de nuestro corazón con la ayuda del Señor. Amados hermanos, el domingo 23 tenemos nuestro culto de avivamiento. Con la ayuda del Señor vamos a pedir a la comisión que ya nos presente el programa para que ya estemos nosotros listos con la ayuda del Señor. Domingo 23 tenemos nuestro culto de avivamiento con la ayuda del Señor. Pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, así como están de pie. ¿Ya todos tienen su consejero? ¿Ya a nadie le hace falta consejero? Todos, porque todavía hay, todos deben de tener su consejero. Todos deben de tener su consejero con la ayuda del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 5 al 8 con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 12. Versículos 5 al 8 con la ayuda de Dios. Si ya lo tiene, vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Hebreos 12, 5 al 8, vamos a leer la escritura y dice así: y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Vamos a orar. Padre bendito, en esta preciosa mañana nos acercamos a ti, dándote muchas gracias porque nos das esta bendición tan grande, Señor, de poder estar en tu santo templo. Síguenos bendiciendo, Señor amado. Sigue hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ahora tenemos tu palabra bendita, gloriosa. Háblanos a través de ella. Dirígenos, guíanos. Conforta nuestros corazones, Señor. Y permite, Señor amado, que podamos comprender la manera en que tú obras, Señor, en nuestras vidas, para que cada uno de los que estamos aquí seamos edificados, seamos, Señor, corroborados, establecidos, Señor. Toma mi vida en tus manos y permite que pueda comunicar las verdades de tu palabra al corazón de los oyentes, y que todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos bendecidos abundantemente con tu palabra. Sigue trayendo a tus hijos. Algunos aún vienen en camino. Apresura sus pasos. Visita a los enfermos. Visita al desalentado, Señor amado. Visita, Señor amado, a cada uno, Señor, y apresura los pasos de los que aún. Gracias porque ya nosotros tenemos esta dicha de poder estar dispuestos con nuestros sentidos
para poder escuchar la voz de tu palabra. Los que nos ven a través de la transmisión, también bendíceles, visítalos y fortalécelos, sabiendo cuál es su condición en este momento de la carrera, en este punto de la carrera, de su carrera cristiana. ¿Cómo está usted? Y quizá alguno ya esté llegando a su final. Quizá alguno esté empezando y siente que ¿qué? Que ya no puede. Y está iniciando su carrera. Pero todos, tanto el que inicia como el que va terminando, todos necesitamos la ayuda del Señor. Y tenemos el título de nuestra lección de hoy que nos dice: apreciando la disciplina del Señor. Así, apreciando la disciplina del Señor. Y yo le añadí a este título: apreciando y comprendiendo la disciplina del Señor. Traiga a su mente la imagen de un niño que es disciplinado y que luego le reclama a sus padres y le dice: no, tú me disciplinas porque ¿qué? Sí, porque no me quieres. Quiere decir que él no está ¿qué? No está comprendiendo, y eso es natural. No lo comprende porque es un ¿qué? Porque es un niño. El problema de no comprender la disciplina es que muchos creyentes aún son ¿qué? Son niños. Ese es un problema de no comprender. El no comprender lleva al menosprecio, no está entendiendo que es para su bien, no está comprendiendo que es para su bien eterno, que lo edifica, que le ayuda, que la disciplina es una bendición. Por eso es que hablamos apreciando y comprendiendo la disciplina del Señor. Así, hermanos, el texto áureo de Proverbios 3, 11 y 12, vamos a leerlo y dice así: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama, castiga, como el padre al hijo quien quiere. Proverbios 3, 11 y 12. Una vez más lo leemos, amados hermanos, y dice así, les escucho, dice: y entonces ya lo tenemos presente, lo que el Señor nos está diciendo, y enfatiza: no deseches, hijo mío. Oiga, usted como padre no va a ir a aplicar disciplina a otra casa.
¿Por qué? Porque usted tiene la suya, porque usted sabe quiénes son sus hijos. Así el Señor también sabe quiénes son suyos. Así. Por eso es que cuando leemos dice, no deseches, hijo mío. Oiga, si usted va y quiere disciplinar a quien no es su hijo, ¿qué le va a decir? Usted no es mi papá, usted no es mi mamá. ¿Usted quién es? Y entonces rechaza la disciplina porque no es papá, porque no es mamá. Pero cuando está en el hogar, entonces papá y mamá aplican la disciplina. Entonces la Escritura dice, no deseches, hijo mío. Ya está hablando al creyente, ya está hablando al redimido. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Si no menosprecies, no te quejes, no lo malinterpretes, no lo malentiendas, porque al que ama, castiga, como el Padre al Hijo quien quiere. Entonces damos gracias a Dios por todas las veces, amados hermanos, que Él nos ha disciplinado. Damos gracias al Señor. Así. Y amados hermanos, viene la disciplina. Mire, yo quiero que usted entienda bien esta lección, porque vamos a considerar también por qué viene la aflicción. Hay varios aspectos, y entre uno de ellos está la disciplina. Ahora, la verdad práctica nos dice, bueno, ¿por qué? A ver, me detengo aquí. ¿Por qué decía esto? Porque algunos ni siquiera disciernen cuando son disciplinados de Dios. Usted tiene que discernir y saber bien cuando la aflicción es por una disciplina de Dios. Tiene que discernirlo. Lo preocupante es no saber cuando estoy siendo disciplinado. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que discernir la manera en que Dios trabaja en la vida del creyente. La verdad práctica nos dice, leamos, dice así: los cristianos valoran la disciplina que viene de Dios porque saben que les es, ¿cuántos dicen amén? Así, porque saben, ya nos queda claro que la disciplina es que es provechosa, así. La disciplina trae provecho, es una bendición. Por eso es que leemos, los cristianos valoran la disciplina que viene de Dios, porque saben que les es provechosa. Y mire, Dios puede usar soberanamente lo que Él quiere para disciplinar a los suyos. Por ejemplo, utilizó a Babilonia para disciplinar ¿a quién? A su pueblo, a los suyos. Utilizó a un impío para disciplinar a los suyos. Pero esa es una obra de Dios, porque Babilonia tampoco quedó sin el látigo de Jehová, sino que viene otro. ¿Y quién castiga a Babilonia? Porque viene la caída de Babilonia, los medopersas. Pero eso no queda así, viene otro y castiga a los medopersas, los grecos, Grecia. Pero eso no queda así. Dios utilizó como látigo a Grecia para los medopersas, pero viene otro látigo y vienen los romanos. Y se da cuenta que Dios soberanamente utiliza el látigo que Él quiere. Pero ese látigo no va a quedar también sin su respectiva disciplina. Y uno dice, ¿cuántos quieren ser el látigo de Jehová? Para castigar a otros o disciplinar a otros. Pero sabes que si tú eres el látigo de otro, a ti también te va a venir tu ¿qué? Tu látigo. También. Mira, hermano, es importante que, vuelvo a repetir, porque a veces uno dice, no, pues yo no sé, yo ya me voy, y el hermano o la hermana parece cuchillito de palo conmigo y ya me trae en la mira. Dale gloria a Dios. No seas niño. Dale gloria a Dios que te trae en la mira, que ya te tiene cansado. Porque Dios a través de Él te está ¿qué? Te está disciplinando. Y si él rebasa la línea que Dios le permite, ¿quién se encargará de eso? Es Dios.
Tú dale gloria a Dios, comprende la manera en que Dios trabaja. Porque algunos se estorban, otros se ofenden, en fin, no entienden, son niños. No comprenden la manera en que el Señor trabaja con los suyos, con su pueblo, y que la disciplina que viene de Dios siempre será de provecho para nuestra vida. Ahora, nuestra introducción dice el propósito de Dios al usar la corrección. El propósito de Dios al usar la corrección en relación a sus hijos no es para apartarlos, no es para desanimarlos, sino ¿para qué? Para purificarlos y animarlos a que sean pacientes en medio de las pruebas. Así, amados hermanos, y Dios trata con nosotros. Dios trabaja con sus hijos. Dios trabaja con los suyos. Por eso cuando nosotros vemos, hablando acerca de esto, el propósito, ahora de una manera general, no solo la disciplina, sino las aflicciones. No hablemos nada más de la disciplina, sino también de las aflicciones que el Señor ocupa para bien nuestro. Y cuando vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, vemos nosotros, amados hermanos, primera de San Pedro, capítulo 5, en el versículo 10, que nos está diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo, ¿qué cosa? Padecido, Él mismo, es decir, Dios, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Y ya nos está presentando el propósito de esta aflicción, que puede ser también la disciplina de Dios para los suyos, para su Hijo. Y ya nos está diciendo, amados hermanos, tiene que repararlo. ¿Cuáles son las áreas de la vida que Dios tiene que reparar para hacerlo apto? Cristiano, te tengo que hacer completo, te tengo que reparar, te voy a hacer apto. Ese es el propósito, pero no solamente está diciendo perfecciones, sino confirme. No es otra cosa, amados hermanos, que afirmar. Así, afirmar. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Fíjense cómo Dios trabaja, comienza a reparar. ¿Qué es lo que hace? Ponga en su mente ahora una mesa que le falta una pata. Para que esté firme, ¿qué necesita? ¿Qué le falta a usted? La aflicción va a hacer que eso que le falte lo haga a usted firme. Por eso es que está diciendo la Escritura: os perfeccione, confirme, que es afirmar. Y no solamente afirmar, sino también está diciendo la Escritura: os perfeccione, confirme, corrobore.
¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Ya está fortaleciendo. Una vez que usted ya le puso la pata a la mesa, no la deja así, la va a lijar, le va a echar su barniz, todos los aditamentos que necesita, y entonces ya queda como, ¿queda bien? ¿Queda bien? Es lo que hace el Señor. Es lo que hace a través de la aflicción o la disciplina, nos corrobora, nos fortalece por medio del conocimiento y poder espiritual. Y finalmente, amados hermanos, y finalmente está diciendo la Escritura, no solo nos perfecciona, no solo nos confirma, no solo nos corrobora, sino también nos establece. Y esa palabra establecer es consolidar. Así, consolidar. ¿Qué es eso? Convertir algo en definitivo y estable. Es decir, una vez que el cristiano llega a ser establecido, ya no, las aflicciones ya no lo perturban, ni lo llevan a decir, no, ya me voy, yo voy a dejar el camino del Señor, yo ya no voy a seguir. No, ya es un cristiano maduro. Está consolidado ya. Es un cristiano ¿qué? Estable. Es decir, yo como pastor digo, ya no tengo problema con él, porque no es un chiquillo inmaduro, sino ahora estoy tratando con un cristiano ¿qué? Estable. Estoy tratando con un cristiano estable, que entiende el objeto y el propósito de la disciplina, que no se me emberrincha, sino comprende bien la manera en que Dios trabaja para llevarlo y sacarlo de la niñez y llevarlo a la madurez espiritual. Eso es glorioso. Y los cristianos hebreos estaban teniendo un problema. Porque es verdad que estaban siendo perseguidos. Porque es verdad que estaban sufriendo, amados hermanos. Pero eso no era motivo ¿para qué? Para que ellos dejaran su fe. Por eso es que el Señor les está enseñando a través del apóstol Pablo el propósito de las aflicciones, el propósito de la disciplina y cómo trabaja el Señor a través de cada una de ellas. Así, cuando los creyentes comprenden esto, sigue diciendo nuestra lección, cuando los creyentes comprenden esto, no se desalentarán ni se desanimarán. O vamos a decir, posiblemente tengan un lapsus de desánimo, desaliento, pero como la palabra de Dios obra en él y en ella, inmediatamente reacciona. Va a reaccionar y va a entender que Dios de alguna manera está trabajando con él o con ella para su bien eterno. Y lo que hace es pedirle la ayuda al Señor, porque saben que dicha disciplina es para su bien espiritual. Y es la razón por la que hoy consideramos el siguiente tema, apreciando la disciplina del Señor. Así, apreciando la disciplina del Señor. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan que tenemos nosotros una frase que decimos que en Cristo lo tenemos todo y que no nos hace falta nada? ¿Sí o no? Y ahí entra esto. En Cristo no nos hace falta nada. ¿Tenemos hasta qué? Hasta disciplina. Si algo nos hace falta, mire, en Cristo usted lo va a tener. ¿Qué le falta a la hermana tal? Le falta disciplina. No se preocupen, el Señor se la va a dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No se preocupen, porque si le hace falta eso, el Señor se lo va a dar. Dios nos da todo lo que necesitamos y en Él tenemos todo, estamos completos, estamos cumplidos en Cristo. No nos hace falta nada, ni disciplina. Cuando las requerimos, Él nos las aplica.
para nuestro bien espiritual, para nuestro bien eterno. Así, amados hermanos. Y entonces uno se exhorta a no menospreciarla. La palabra apreciar significa estimar o reconocer el valor de algo o de alguien. Lo contrario a ello, pues es menospreciar, es decir, tener en poca estima, tomar a la ligera. Precisamente es lo que el apóstol pide a la iglesia, a no menospreciar la disciplina del Señor. Y entonces inicia y dice, y estáis ya olvidados, así, estáis ya olvidados. Fíjense, ¿qué les está diciendo? Ustedes han olvidado. ¿Qué cosa han olvidado? Pues Proverbios 3, 11 y 12. Dice, ya se les olvidó, cristianos hebreos, así les estaba diciendo, ya se les olvidó. ¿Qué cosa? Pues Proverbios 3, 11 y 12. Pues ¿qué nos dice Proverbios 3, 11? Que no deseches el castigo de Jehová, que no lo menosprecies. ¿Cómo menospreciamos la disciplina? Ay, porque a mí, hermano, ato, ligo y reprendo y echo la aflicción. No. Hermano, ore porque esta aflicción del diablo se vaya. No está entendiendo usted la manera en que Dios trabaja. No lo está entendiendo. Por eso es que aquí los está exhortando y les está diciendo de entrada, y estáis ya olvidados. ¿Se da cuenta cómo no tener presente la palabra de Dios nos lleva a ofenderlo? Hermano, este fue un motivo para el desánimo entre los judíos cristianos del primer siglo. ¿Qué cosa? No tener presente la palabra. Oye, es como si dijera, oye, ¿por qué actúas así? ¿Que no te acuerdas de Proverbios 3:11? Y es como si dijéramos, ¿por qué dices que estás solo? ¿Que no te acuerdas lo que dice San Mateo capítulo 28? Que Él estaría con nosotros, ¿qué? ¿Que ya se te olvidó? ¿Por qué ofendes? ¿Por qué ofendes la omnipresencia de Dios? Ellos habían olvidado que el Señor, amados hermanos, trabaja a través de la disciplina. Y que Él obra en la vida de los creyentes a través de las aflicciones. Por eso es que les está diciendo, y ya estáis olvidados, y estáis ya olvidados. Cuando uno no tiene presente la palabra, esto nos lleva a errar. Esto lleva al desánimo. Esto lleva a ofender el carácter perfecto de Dios. Entonces el cristiano dice, no, pues ¿por qué a mí? No, pues parece que el Señor ya se olvidó de mí. No solamente violenta su omnipresencia, sino su omnisciencia. Decía uno, pues yo no sé si el Señor puede ayudarme aquí porque ya hasta estoy perdiendo la fe, dice. Violentando su omnipotencia. Porque simple y sencillamente está olvidando la palabra y no sabe la manera en que Dios trabaja a través de la aflicción o de la disciplina para su bien eterno. No lo tiene presente. Es la razón por la cual el autor está diciendo, y estáis ya olvidados de la exhortación, de la amonestación que como hijo habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. Y aquí nos está hablando de varias palabras, como la palabra exhortación, la palabra castigo, la palabra reprender. En este solo texto. Y aquí la palabra exhortación, cuando nos dice estáis olvidados de la exhortación, es la palabra griega paraklesis, que significa imploración, significa consolación. Fíjense la manera en que el Señor está hablando o está presentando su palabra para animar y traer consuelo a esos cristianos hebreos desanimados.
que como a hijos habla con vosotros diciendo, hijo, no menosprecies el castigo. Ahora, la palabra castigo, nosotros inmediatamente, si vemos el diccionario o la RAE, hablamos de esa palabra como la pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Pero esto regularmente lo hace un juez, no lo hace un padre. Entonces decimos castigo por una pena, por una falta, por el delito cometido. Pero aquí estamos hablando del castigo, estamos hablando de la palabra griega paideia, que significa tutoría. Fíjense, significa tutoría. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Significa educación o entrenamiento. Educación o entrenamiento. Corrección disciplinaria. Objetivo, instruir. Entonces cuando uno dice, cuando está diciendo la Escritura, no menosprecies el castigo, no menosprecies qué cosa, es un entrenamiento. ¿Qué está haciendo el Señor contigo? Te está entrenando, te está instruyendo. Es que la disciplina, no te preocupes, mi hermano, no te va a acabar. Dios está al pendiente de ese entrenamiento que está aplicando a tu vida espiritual. Por eso hablamos de esta palabra griega, castigo, que significa tutoría, educación o entrenamiento. Así, es instruir. Y lo mismo cuando habla para reprender, que es amonestar con el objetivo de, es la palabra griega elenjo, con el objetivo de convencer. Mire, si viene una disciplina, el objetivo del Señor es convencernos de ¿qué? Pues de que estamos mal. Y nos va a redireccionar. Por eso cuando ya hablamos de aquí de la disciplina y de esta palabra griega paideia, que es la instrucción correctiva de enseñar y disciplinar al niño hacia la madurez. Ahora, el ser reprendido, aquí donde nosotros estamos estudiando, es señal de ser hijo del Padre, que ama a sus hijos lo suficiente para disciplinarlos de modo que lleguen a la madurez. Y si alguien no es disciplinado, entonces ¿qué? No, pues no es hijo. No es hijo. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? Y el padre no lo olvidó. Estaba con él, ¿cómo? Con la disciplina que le aplicó. Porque él no estuvo así bien fresco y no pasa nada, y mujeres, vino, alcohol y pura prosperidad. No, se trataba del hijo pródigo. Se le acabó todo. Vino una grande ¿qué? Una grande hambre, una disciplina por su pecado. Pero ahí está el hijo, ahí está, sigue siendo su hijo. Y ahí está el padre con él, ¿a través de qué? De la disciplina. Ahí está. Esa disciplina lo saca de la locura, porque él reacciona y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se da cuenta la bendición que tiene la disciplina? Y a veces nosotros, sin discernir, oramos, Señor, quítale ya esa aflicción. Hay que saber orar, hermano.
Hay que saber orar. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando hablaba a los colosenses y oraba al Señor y le decía, amados hermanos, por lo cual también nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Si el Señor está trabajando con él o con ella, gloria a Dios. ¿Se da cuenta cuántos errores cuando aquellos que dicen cancelo toda aflicción? ¿Tú qué? ¿Cancelas qué? Declaro prosperidad. ¿Tú qué declaras qué? ¿Tú quién eres? Yo digo que a más de uno de ustedes cuando sus padres estaban disciplinando a su hermano y se metieron, también les tocó un cinturonazo. ¿Y tú qué te metes? ¿A ti quién te llamó? ¿A ti quién te llamó? Por eso uno ora, amados hermanos, con sabiduría espiritual y con inteligencia espiritual. Señor, mira la aflicción de tu siervo, de tu hija. Señor, yo no conozco, pero tú eres el que tratas con nosotros, obra de acuerdo a tu perfecta voluntad. Lo único que podemos pedirte es que tengas misericordia y que lo sigas sosteniendo con el poder de tu gracia y sigas obrando en él hasta que sea perfecto y cabal en todo. ¿Se da cuenta? Porque así nos habla la Escritura. Y no vas a salir de ahí hasta que seáis perfectos y cabales en todo. Es decir, la obra ya está completa, que es lo que veíamos en San Pedro. Os perfeccione, repare, os haga aptos. Porque a veces más de uno dice, hermano, ore por mí para que ya sea cancelado todo espíritu de aflicción. Eso yo no lo determino. Yo no puedo manipular, ni usted puede manipular la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y si Él está tratando, Él está trabajando con nosotros, amados hermanos, eso va a ser una bendición, así. Por eso es que tenemos que entender la manera en que el Señor trabaja con nosotros. Dicha disciplina se puede considerar como una muestra de la misericordia divina. Y uno dice, hablando de esto y hablando de un tema, le ponía a una parte escritural, el lado oscuro del amor. Y no porque sea oscuro, sino por la percepción humana, porque nosotros pensamos que es para nuestro mal y que Dios ya se olvidó y que Dios ya no me quiere. Cuando la disciplina no es otra cosa más que la manifestación del amor de Dios en otra faceta. Nosotros mostramos nuestro amor de muchas maneras, a veces trayéndole un regalo a alguien. Manifestamos nuestro amor a veces dándole un abrazo a alguien de otra manera. A veces lo decimos con palabras. Pero a veces también con disciplina. Y es ahí donde el entendimiento es nublado. Pero debemos nosotros, a través de la luz de la Escritura, entender, amados hermanos, la manera en que Dios trabaja con los suyos. Contrario al juicio y castigo que reciben los impíos. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, porque por eso hablábamos nosotros de la palabra paideia, que es la palabra griega que está usando aquí para educación o entrenamiento. Y cuando hablamos del castigo o la ira de Dios sobre el impío, ahí no estamos hablando de un entrenamiento, estamos hablando de un juicio de Dios sobre el impío. Y usted le diga al impío, es que Dios te está entrenando. No, es el juicio de Dios. Y sigue atesorando ira para el día de la ira.
Y en la Escritura nosotros encontramos, por ejemplo, en Salmo 5:5, ahí vemos, amados hermanos, que nos habla del impío. ¿Y qué nos dice? Dice la Escritura de la siguiente manera: no estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran, ¿qué? Así, aborreces a todos los que obran iniquidad. Proverbios 6:12, también vamos a leerlo. Acerca de esto, amados hermanos, del castigo, de la ira de Dios hacia el impío, hacia quien no es su hijo. Proverbios 6, dice la Escritura de la siguiente manera, dice así: el hombre malo, el hombre depravado, anda, ¿qué cosa? En perversidad de su boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo. ¿Qué más hace? Enciende rencilla. 15, por tanto su calamidad vendrá como, vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá ¿qué? No habrá remedio. No habrá remedio. Aquí estamos hablando, amados hermanos, de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre aquellos que aborrecen al Señor. Ahora, hay una diferencia tan grande de la aflicción del Hijo de Dios, del creyente, de la disciplina del Hijo de Dios, porque cuando nosotros vemos Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice, Primera de San Pedro 3:17, aquí cambia el panorama, porque mejor es que padezcáis haciendo bien. Ya le habla a los suyos. Si vas a padecer, padece haciendo bien. Si la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Es decir, Dios te está sometiendo a un periodo de disciplina porque esa es su voluntad. Y entonces está diciendo, es mejor que padezcáis haciendo bien que haciendo mal. Porque cada creyente padece con un propósito y nos pone el ejemplo máximo, porque pone el padecimiento de Cristo y entonces dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Cuál es el propósito? Para llevarnos a Dios. Es un sufrimiento con propósito, el del creyente. Tanto la disciplina como la aflicción en nosotros cumplen un propósito y nos pone el ejemplo máximo. Mira, Cristo sufrió con el propósito de llevarnos ¿a quién? A Dios. Nosotros pasamos por la aflicción, por la disciplina, con el propósito, amados hermanos, de ser perfeccionados, confirmados, corroborados, establecidos. Y que lleguemos a la madurez. Y llegar a la madurez cristiana. ¿Se da cuenta? Entonces, es contrario y es diferente la disciplina que Dios aplica a los suyos. Es contrario al juicio y castigo que reciben los impíos. Ahora, Dios es soberano, eso lo sabemos. Dios es soberano. Y en su soberanía sabe qué es lo mejor para sus hijos. Hermano, ¿se da cuenta por qué es que Dios trata con todos nosotros de manera diferente? Con unos trata así, con otros, y a veces uno hasta se voltea a ver así. O cuando le dijimos a nuestros padres, o lo pensábamos, decíamos, a ver, ¿por qué? ¿Sí o no pensó usted que los que tienen hermanos, que en casa había un qué? Eso, un consentido. Ay, si yo saco 9 y me pegan porque querían el 10. Y aquel saca 6 y le dice, ay, qué bueno, lo lograste, hijo. Dios trabaja, amados hermanos, de manera particular con cada uno de nosotros. Y a veces miramos a nuestro hermano a ver por qué él sí disfruta y a mí el Señor me trae a pan y agua.
Hermanos, Dios es soberano. Dios sabe lo que necesito yo, Dios sabe lo que necesita usted. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y si alguien nos conoce bien, es Él. Si alguien nos conoce bien es Él. Por eso es que hablamos, Dios es soberano y en su soberanía sabe qué es lo mejor para sus hijos. Por eso es que Dios trató así con usted, por eso es que Dios trató así con usted, y por eso es que Dios trata de manera particular con cada uno, porque Él sabe lo que hace. Porque Él como Padre nos conoce y sabe lo que necesitamos. Así, sí, sus hijos los que compró con la sangre de Cristo, a quienes favorece con su disciplina amorosa, piadosa, bienhechora, correctora, preservadora. Porque eso es lo que hace, nos preserva a través de la disciplina y de las aflicciones. Para su gloria eterna, la exhortación para todo creyente, es decir, para nosotros como creyentes es la siguiente. ¿Cuál? No menospreciar, ¿qué cosa? Dicha disciplina. ¿Cuál? Proverbios 3, 11 y 12, y tenerlo presente aquí. Hermano, y no es necesario que muchas veces diga, y el pastor les habla, a ver hermana tal, venga, tiene usted tal disciplina. No, hay cosas que uno no ve, pero Dios las conoce, y de todos modos, aunque usted no diga nada, Dios va a aplicar su ¿qué? Le va a aplicar la disciplina. ¿Quién escapa a los ojos de Dios? Hermanos, no escapamos a los ojos de Dios. ¿Alguien recibió una disciplina? Y digamos así, de manera injusta, porque pues no era verdad por lo que se le acusaba. Platicando con él, le digo, ay, tú y yo sabemos que a Dios no se le escapa nada. Tú sabes que estás recibiendo la disciplina de Dios por esto, esto y esto. O sea, la verdad, sí, verdad. Entonces la recibo con alegría, dice. Digo, aunque ellos no lo saben, esos que te están disciplinando, que son nuestros pastores, ellos no lo saben. Ellos te están disciplinando por otra razón que ni es cierto. Pero tú no vas a escapar a la disciplina de Dios. Y estás recibiendo la disciplina por lo que tú sabes. Y se quedó bien feliz. Porque hasta estaba recibiendo de menos. Dile, dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios porque es por sus muchas misericordias. Sí, hermano, uno dice sí. Es por sus muchas misericordias que no somos consumidos. ¿Se da cuenta? Porque uno no debe de quejarse, sino en ese momento de aflicción y disciplina ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, muchas gracias. Y como decía el salmista, ¿se acuerda que el salmista decía, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades? No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre nosotros, sobre los que temen su nombre. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Uno va y dice, gracias Señor. Ya sea enfermedad, lo que es escasez, burla, desprecio, no sé. La manera en que Dios quiera disciplinarlo, Señor, muchas gracias. Me duele, cierto, estoy llorando aquí a tus pies. Pero también entiendo, Señor amado, que no estoy recibiendo lo que ¿qué? Lo que debería. No estoy recibiendo lo que debería. Gracias, Señor, por tu disciplina. Gracias, Señor. 2, los que sufren la disciplina son sus hijos. Ya se comentó en el punto anterior acerca del juicio y castigo que sufre el impío, por cuanto no es considerado ¿qué?
hijos de Dios, pero quienes sí son tomados como hijos por Dios, los tales son partícipes de su corrección, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hermano, esta palabra nosotros la debemos de tener como un axioma, como una verdad que no necesita demostración. Cuando nosotros leemos en la Escritura, y entonces ya nos está diciendo, porque el Señor al que ama castiga. Así lo debemos de tener claro. La disciplina del Señor es necesaria. La aflicción, no solo la disciplina, la aflicción es necesaria para los hijos de Dios. La Biblia no discute el tema. Como algunos que dicen, no, pues no tienes por qué sufrir, no tienes por qué ese dolor. Hermano, qué mentira tan grande. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, usted lo ha leído, el Salmo 34, 19, nada más vamos a leer esas partes. Salmo 34, 19, dice así, muchos son los males del impío, ¿así dice? Muchos son los males de ¿quién? Mas de todos ellos los librará Jehová. Y no está diciendo que no los va a enfrentar, Dios le va a dar su ayuda para enfrentarlo. Cuando pasares por las aguas, ¿qué? Yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán, y por el fuego no te quemarás. Eso es una verdad. Esa es una verdad, amados hermanos. San Juan 16, 33, también usted lo sabe muy bien. San Juan 16, 33, que nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, lo dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo también lo decía, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y lo habla, hermanos, muy claramente, y dice de la siguiente manera, 2 Timoteo capítulo 3, 12, dice, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Padecerán persecución. Hermano, hay razones por las cuales los hijos de Dios sufrimos, y ya la vimos. Ya vimos el propósito. Pero ahora, si nosotros decimos, bueno, ¿por qué como hijos de Dios padecemos? Primera de San Pedro, ahí estamos, Primera de San Pedro 2:20a nos dice lo siguiente. Primera de San Pedro 2:20a dice, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados? ¿Por qué viene la aflicción? Pues por su pecado. Por su pecado, así de simple y directo y llano. Y es lo que está diciendo. ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados? O sea, te pusieron tus cachetadas porque, ¿por qué? Pecaste, le gritaste no sé a quién, o uno que es más bravo que usted, y no se dejó y ay, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, está padeciendo por su insensatez, está padeciendo por su pecado. Pero hay otras maneras de también padecer aflicción, y aquí mismo lo dice, sigue diciendo, mas si haciendo bien, ya está diciendo, si haciendo bien soy afligido y lo sufrid, esto ciertamente es que agradable delante de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual sufre y es afligido? Por la verdad y la justicia. En el versículo 14, aquí mismo de San Pedro 3:14, allá adelante dice, mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Pero estamos hablando de alguien que hace bien. Son bienaventurados, por tanto no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. ¿Por qué vienen las aflicciones? ¿Qué otra razón? ¿Por los pecados pasados?
por los pecados pasados, ya el Señor le perdonó. Sí, es verdad, eso es verdad, que ya el Señor le perdonó, pero nosotros tenemos lo que nos dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? La ley de la siembra y la cosecha. Vienen aflicciones por los pecados pasados. Y es una realidad, pero hay que salir adelante. Le decía a un hermano, bueno, tú fuiste muy coquetón y anduviste aquí y allá. Y tú me dices, lo bueno es que no tuve hija. Ajá, entonces ya no va a pasar nada, ¿verdad? Digo, no te preocupes, todavía eres joven. Y al poco tiempo queda embarazada su esposa. ¿Y quién cree que nació? Una niña. ¿Ustedes creen que vamos a infringir las leyes de Dios? Digo, ahora a llorar, a pedirle al Señor. Él ya te perdonó, eso ni que te quede ¿qué? Duda. El Señor nos perdona. Que ya pasó el tiempo y dice el mundo que el tiempo ¿qué? Eso dice Dios. Hágale como quiera. Siga creyendo en eso. Y estamos hablando de un hijo de Dios. Es como el que fue alcohólico, ya vino al Señor, el Señor lo perdonó, ya es un buen cristiano. Y a los 3, 4, 5 años, cirrosis. Es una consecuencia. Por eso es que el salmista decía, y uno debe estar agradecido, por eso es que el salmista decía, no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Y alguien irónicamente o burlonamente me decía, ya poco así, hermano, poco así. Digo, sí, de verdad, poco así. Dice, yo he hecho esto y esto y a poco me va a venir algo. Digo, mira, tú has hecho cosas malas y estudia bien en cuanto al VIH. A algunos no se les aparece por 1 año, otros 3, y los estudios dicen que hasta 10 años. Y le dije, tu pecado te alcanzará, y lo alcanzó. Y murió. Y uno dice, pues ya pasaron 7 años, 9 años, no pasó nada. Ya estaba en Cristo, gloria al Señor. Pero son muchas veces los asuntos que nos cuesta comprender. Y uno dice, porque vuelvo a reiterar, porque uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué así trató el Señor? Porque casi al mismo tiempo llega otro con la misma situación y el Señor lo sanó. Él es soberano. Uno no le va a decir al Señor, haz esto, haz aquello. Él sabe qué. Él sabe lo que hace. Y ahorita tiene su esposa y tiene su hija ya de añito. Él es soberano. Él es soberano, amados hermanos. ¿Por qué viene la aflicción? El Señor lo hace para exhibir su justicia y rectitud. Cuando nosotros vemos en Romanos, capítulo 9, Romanos 9, 17, que nos dice lo siguiente, dice la Escritura,
Romanos 9:17, porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién estaba sufriendo? El pueblo del Señor. ¿A quién había levantado el Señor? ¿A Faraón? Para mostrar su poder y que Dios es justo. Para exhibir, reitero, su justicia y rectitud. Y ahora uno dice, ¿por qué somos afligidos? Pues la razón por lo que nosotros estamos viendo, por disciplina. Y la disciplina es una bendición. Por eso es que leemos: el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe, ¿qué? Y ya en la iglesia de Corinto uno dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y otros qué cosa? Duermen. ¿Ya habían qué? Muerto. El Señor trabaja como Él quiere. Él es soberano, amados hermanos. Por eso es que dice, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y es lo difícil de digerir la manera en que el Señor está tratando. Pero Él lo hace por amor, por el bien eterno de su Hijo. Y aunque a veces es difícil comprenderlo, parece ser contrario a esto, pero en realidad cuando se habla de la corrección de Dios aplicada a uno de sus hijos, es sin lugar a dudas un llamado dulce y amable, pues el propósito es penetrar en lo profundo del corazón y del alma de quienes le pertenecen. 1, para guardarlos del desánimo. 2, para apartarlos del mal proceder. 3, para librarlos de la condenación. Entonces la corrección de Dios en sus hijos es solo y únicamente una muestra de su grande. Él está mostrando su amor ¿a través de qué? De la disciplina. A través de la disciplina. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Solo que no lo ame. Solo que no lo ame. Y la vara y la corrección están ligadas al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Perdón, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara le va a quitar eso, alejará la necedad de él. La vara y la corrección dan sabiduría. Es la disciplina. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Solo los verdaderos hijos de Dios son quienes aceptan su disciplina y corrección y lo demuestran sometiéndose voluntaria y humildemente ¿a qué? A su voluntad. Por eso es que hay que tener presente la Escritura para poder recibir la voluntad de Dios como es. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Finalmente, los que no son hijos no aceptan la disciplina. Es más, alguien puede estar tranquilo y decir, no, yo hago y deshago, brinco, salto, voy y vengo, y a mí no me pasa ¿qué? Hay quienes, pero la verdad no te pasa nada porque tú ni hijo de Dios eres. ¿Cómo te va a disciplinar? Si tú no eres su hijo, no te va a disciplinar a ti. Pero a un hijo sí. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Bastardos del griego notsos, significa hijo ilegítimo, extranjero, que no tiene derecho a la herencia. Entonces es de entenderse que la disciplina es un complemento necesario e inseparable entre la relación de un padre con un hijo. Si dicha disciplina no existe
del llamado del padre al llamado hijo, no existe ninguna relación filial, o en su defecto, que del padre sí exista una disciplina, pero que sea rechazada e ignorada por el hijo, esto también lo excluye de toda relación filial y no es considerado hijo sino bastardo, pues los que no son hijos voluntariamente ignoran, rechazan y se excluyen de toda disciplina. Todo aquel que es amonestado y disciplinado por el Señor, pero voluntariamente o por ignorancia rechaza su corrección, está excluido de toda relación con Él y no pueden ser considerados hijos, sino extranjeros. Ahora, es por eso, amados hermanos, que viene la exhortación a tener presente ¿qué? La palabra. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vamos a tener presente la palabra y la palabra de Dios nos va a hacer entender la disciplina de Dios, el trato de Dios con nosotros para no rechazar la disciplina del Señor. Y uno va a entender, amados hermanos, qué tanto bien nos hace la disciplina. Por eso cuando el salmista, el Señor lo disciplina y vemos nosotros en el Salmo 119, 67, y comprendiendo, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71, bueno me es haber sido humillado, fíjese, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo entiende, para que aprenda tus estatutos. La disciplina que el Señor aplica a sus hijos es un llamado dulce y amoroso a la salvación. Bueno, lo aplica a los salvados, porque, amados hermanos, es un trato de Dios con sus hijos, con el redimido. No es su propósito apartarlos, sino animarlos a no desmayar y a permanecer firmes en medio de las circunstancias difíciles que enfrentan. Como hijos debemos amar y apreciar la disciplina que viene de Dios. Así. Y darle gracias al Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque Tú siempre estás al pendiente de nosotros. Siempre está al pendiente de nosotros. Hermanos, qué manera tan especial de animar a los cristianos hebreos que estaban desanimados, que estaban pensando cosas que no son ciertas de Dios. La disciplina del Señor siempre ha sido y será una bendición. Y uno la recibe, amados hermanos. Y uno da gracias a Dios, Señor, muchas gracias por esa disciplina que no es otra cosa que la manifestación de su amor. Póngase de pie y oramos a nuestro Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora ya de la tarde nos acercamos a ti dándote gracias, porque nos das, Señor amado, la dicha de tener tu palabra, Señor, con nosotros. Porque nos haces entender, Señor amado, el propósito por el cual, Señor amado, somos nosotros disciplinados. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Aquí estamos, Señor amado, y te agradecemos tanto por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos de tu voluntad y de la manera en que tú tratas y trabajas, Señor amado, con nosotros, tus hijos. Muchas gracias, Señor. Fortalece cada vida. Conforta, Señor amado, los corazones. Y sigue tratando tú de manera particular con cada uno, porque tú eres nuestro Padre y tú sabes lo que cada hijo tuyo necesita. Señor,
glorifícate poderosamente. Y sigue obrando, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, de tal manera que vayamos creciendo y avanzando hacia la madurez. Tómanos en tus manos, danos tu gracia, danos tu ayuda, Señor. Y en todo, Señor amado, en todo, seas tú glorificado. Glorifica tu nombre en cada una de nuestras vidas. Abre nuestros entendimientos para comprender tu palabra, Señor amado. Y sigue haciendo crecer a tu iglesia. Sigue, Señor amado, perfeccionando, reparando, Señor amado, las áreas que necesitan ese trato, ese trabajo. Tú eres el que haces apto, Señor. Glorifícate, Dios eterno. Muchas gracias, porque yo sé que tú estás y seguirás trabajando con cada uno de nosotros. En tus manos nos dejamos. Ahora te ruego, mi Señor, bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre, bendice a cada uno, bendice esta ofrenda, Señor, y cada uno con alegría y gozo pueda ofrendar, Señor amado, para tu obra, mi Dios. Glorifícate, Señor amado, glorifícate. Al salir, despídenos en paz. Que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí.